Buenas noches. Bueno, vamos a esperar unos minutos y comenzamos. Hola. Sí, Ahí estoy estás. acá. Yo Bueno, también. ¿cómo? ¿Te acordás que lo hacemos sin imagen? Sí, ¿cómo la saco? Y apuntar el teléfono hacia arriba o tapar la parte de arriba del teléfono. Ahí ya Ah, la sacaste. está bien, está bien, está bien. Listo, listo. Bueno, ya Bueno, estamos. ahí estamos esperando que entren. Ahí entró Martín, Vero, ahí está entrando Gonza. Bueno, ¿cómo andás? Mientras tanto comencemos a conversar algo. ¿Cómo andás? Bien, ahí, pensando esta temática con tres nombres, ¿no? Vos sabés que no, recién quería mirar qué nombres quedaron, creo que recordás bien jugar, Sí. Quedó plaza, vereda y calle. Quedaron esos estar en la, tres. Estar, estar estar, en la estar en plaza. la vereda y calle, sí, sí, sí. Ahí estoy viendo a Marcela Pereira, que hace muchísimo que Ah, no sé nada de ella. sí, yo también hace mucho que no la veo. Sí, sí. Bueno, para quienes están por primera vez es un vivo sin imagen que venimos realizando desde marzo del año pasado, casi todos los miércoles. Y vamos a conversar con Daniel Calmels, a quien voy a presentar ahora en unos minutos. Este, Vos sabés que no preparé una presentación como la que te hice la vez pasada, porque la verdad la vez pasada fue muy preparada, no sé si te acordás. Sí, sí. Este, Sí, pero vamos, la, no. la voy a dejar más librada al momento. Ahí están entrando Claro. Dali, Cecilia. Bueno, unos minutos y empezamos, Daniel. No, Dale, dale. Sí, sí, comenzamos en un minuto. quédate ahí, no te vayas, Bueno, bueno. no cortes el teléfono. No, no, lo tengo cargándose y todo para que esté bien. Sí, sí. Sí, porque en una conversación común se descarga, pero en una conversación encendida como la que vamos a tener, se consume Claro. toda la batería. Sí, sí, por eso lo enchufé, sí. Bueno, yo diría que comencemos, ¿no? Bueno,
Dale, comenzamos. Bueno, Bueno, esta es la segunda vez que vamos a hacer una conversación con Daniel Calmels. Hicimos una, yo creo que fue en el invierno del año pasado, ¿no? un poquito antes me parece, no, hará 2 años me parece, ¿puede ser? No, el año pasado, en el 2020. Ah, mira vos. Bueno, Ocurre que, viste, en estos tiempos es muy difícil sí, que conocí por un agente, profe, te admiro. Esto debe ser para vos. Ah, no, dice Daniel, te conocí por una profe, te admiro. Bueno, esto no está bien, Daniel, que vos contrates gente que manden mensajes halagadores. y bueno, cada uno hace lo que puede. Este, Decía que esta conversación nació un poco de una caminata que hicimos hace 15, 20 días, donde simplemente conversábamos mientras caminábamos. Acá dice que no es contratada. Este, eh, bueno, era una broma, que no se enoje. Este, estábamos caminando y comenzamos a conversar como otras veces y en algún momento sentí, pero podríamos decir que sentimos que la conversación en la que estábamos nos gustaba. A veces nos gusta estar en una conversación, ¿no? ¿Qué quiere decir que nos gusta? Que nos gustaría que no termine esa conversación, que sea una invitación a otras conversaciones. Y esto por ahí que voy a decir es medio pretencioso, ¿no? Me excuso si es pretencioso, pero también se siente en ese momento que nos daría ganas de compartir la conversación, de que sea escuchada. claro, claro. Viste, tal vez es como un reflejo de que no se pierda lo hablado, o más lo hablado y sobre todo el tono y el ritmo de lo hablado. Esa complicidad que nos hace creer que lo que estamos diciendo tiene alguna trascendencia, por decirlo. Por eso digo, la frase es pretenciosa, trascendencia, o que la conversación merecería ser escuchada. En todo caso, si le sacamos lo pretencioso, eso quiere decir que estábamos muy a gusto en la conversación y la idea es volver a producir algo de ese encuentro que a veces tenemos cuando conversamos. Sí. Daniel Calmels, además de presentarlo como amigo, o tal vez no además, sobre todo presentarlo como amigo, también como amigo de la vida, se diría, como amigo de los pesares y contentos del vivir, también como amigo de las ideas. Desde hace muchos años entramos en una cercanía con las ideas. No sabría decir tampoco cuál fue el tema que nos acercó, pero yo creo que fue más que el tema una posición respecto a las ideas. Mm, Una posición que se sumerge en las ideas con amor al pensamiento, amor a las palabras, amor a la literatura y sobre todo un amor a la clínica que tengo que confesar que fui descubriendo después en nuestras conversaciones que siguieron, no en las primeras. claro, Eh, claro, sí. y yo te estoy presentando, pero también te estoy diciendo algo que te he dicho muchas veces, o no sé si muchas, pero te lo he dicho alguna vez. Tendría que decírtelo muchas veces más. La, la admiración y el aprendizaje que me proporciona escucharte hablar de la clínica, escucharte hablar de tus observaciones de las infancias, escucharte hablar con la alegría de alguien que sabe jugar en las infancias o que permanece en el juego de las infancias. No quiero decir con esto que permaneces en el juego de las infancias como se dice, de alguien que es Sí. infantil, sino como de alguien que mantiene intacta
la alegría del juego y la curiosidad por el juego y la sutileza que hay en todo juego. Un juego es una condición propiciatoria de una sutileza, de algo inesperado, de algo que si no pasa desapercibido. No ocurre así con tu clínica. No estoy tratando de leer un mensaje que se me escapó que hablaba de tu práctica. Bueno, es un modo de describir ese contacto y en esa conversación estábamos caminando por el Parque Centenario, surgió casi espontáneamente, no tan espontáneamente para vos, para mí tampoco, escuchar tus observaciones sobre el espacio de juego que había en la plaza. Claro. Y después, a partir de ahí, nos derivamos, no sé, me acuerdo que terminamos hablando de François Dolto, de la vereda, bueno, de los grandes temas, ¿no? Del vivir en común, y el juego y la infancia como ese aprendizaje de común. Acaba de salir un libro que editó Paidós que se llama, ayúdame, sé que me acuerdo la segunda parte del título, Sí, creo que la se más llama importante. sí, Psicomotricidad en la infancia es el título y Poéticas de la crianza es el subtítulo. Sí, ese. Poéticas de la crianza es el subtítulo y quizás es el que más nos gusta, ¿no? Por el concepto de poética, que es un concepto que define muy bien Paul Valéry, el poeta y pensador francés, que le da al concepto de poética un término amplio, o sea, se refiere a la poética vinculado con los procesos creativos, ¿no? Y de ahí viene ese término, que pasó a un segundo plano, pero bien, me parece que está bien así. Es un libro que digamos, reúne algunas ideas trabajadas en otros libros y muchas ideas inéditas en un libro que tiene la amplitud de ser dirigido para criadores diversos, personas que trabajan con niños, docentes, siempre los docentes, tengo la suerte de tener con ellos una buena relación. Y bueno, y la charla que hemos tenido en el Parque Centenario, caminando, yo creo que ahora entiendo más lo que hacían, salvando las distancias, los filósofos peripatéticos, creo eran, ¿no? Los que caminaban cuando hablaban, ¿no? Sí. Porque además con Aclaremos Marcelo... aclaremos que el parque se llama Centenario, ¿no? Que se trataba, porque si no se podría, también Sí, hablantes centenarios es una posibilidad, ¿no? No por sí, hablar de nuestras edades, sino por sí, el tiempo de una conversación, ¿no? El tiempo de una conversación cuando tiene la intensidad de aquellas conversaciones sí, intensas se mide por centenas, ¿no? Y cada minuto es una sí. centena. Bueno, pero un comentario. Antes de que comentes lo del Parque Centenario, quería decir algo sobre el título, Poéticas de las Crianzas, si te parece. Sí, sí, Eh, cómo no. Primero, que no es un hallazgo retórico o expresivo que un libro tuyo tenga un título como este, porque hay una larga historia, una larga insistencia, más que una historia, una larga insistencia que en vos a construir una historia en relación a la psicomotricidad, de vincular o conectar o relacionar, incluso abrigar la idea de crianza. Ahora tengo esa imagen, ¿no? Como si la idea de crianza
que es la idea de dar abrigo también, de dar acogida, a su vez estuviera acogida y abrigada por la idea de poéticas, y poéticas en plural, ¿no? Esa idea de, de revivir, de revivir o dar vida, o encarnar la crianza como una poética o como muchas poéticas, me parece que no solo es un hallazgo del sintagma que arma el título, sino es un hallazgo de que de tu práctica dentro de la psicomotricidad. Sí, Yo, sí. por supuesto, muchas veces cuando digo psicomotricidad lo digo con una vacilación porque temo, yo sé que vos no temés eso, pero déjame decirlo a mí, que estamos hablando dentro de un contexto donde hay un público de la Facultad de Psicología, un Sí. público, perdonen por la palabra público a quienes están escuchando esto, pero no lo digo por quienes estamos escuchando, sino por la Facultad de Psicología misma, que de alguna manera rodea esta conversación. Que no quede la palabra psicomotricidad en el costado, ¿no? De las prácticas que parecen que tienen prestigio o estima dentro de nuestra facultad, donde no hay una materia sobre la psicomotricidad. Claro. Este, yo creo que eso que se llama psicomotricidad es el gran espacio de la clínica de las infancias. La clínica de las infancias que piensa la crianza, que piensa el movimiento, que piensa eso que todavía llamamos cuerpo, que piensa el juego, que piensa, eh, sí, que piensa y que juega con el juego, ¿no? Porque una cosa que no dije en tu presentación es que siempre me conmueve cuando relatás una observación eh, en tu práctica clínica, eso que detectás, escuchás, visualizás, lo haces en el contexto de estar metido, jugando en la situación. Sí, Y, sí, sí, y eso es muy notable, ¿no? Esa sí, transmisión de quien está en el juego y que disfruta el juego, disfruta incluso del obstáculo, de la salida, del inesperado, incluso de lo frustrado, de lo que se frustra en el juego, ¿no? Un jugar que no excluye ninguna de las situaciones problemáticas del juego y las disfruta de alguna manera todas. Eso me parece que quiero subrayar, ¿no? De nuestra amistad con esa manera de estar en la situación, en la circunstancia, de estar ahí. Bueno, sí. te interrumpí cuando estabas por hablar de nuestro paseo, pero no sé. Sí. No, quería decir que conversar con Marcelo no solo es un gusto por lo que él dice, por lo que él comenta, sino también por lo que él escucha, ¿no? Eh, y es cierto que hay cosas que uno empieza a pensar en la medida que hay otro que las escucha. Y siempre ha sido una relación que nos conocimos hace muchos años en una reunión que hizo la revista Topía. Yo estaba en Topía participando, Marcelo vino como invitado. Ahí apareció un tema que era el de los géneros, y quizás se lo estaba hablando en forma muy clásica, el tema de los géneros literarios, de la escritura, y yo intervine como poniendo cierta vacilación en eso de los géneros y que quizás más que géneros eran estilos, eran formas. Y después cuando terminé de hablar nos reunimos y vos me dijiste que te había interesado eso y me invitaste al grupo que coordinabas de alguna forma, ensayo y subjetividad. Y para mí fue muy importante en ese momento. Yo venía trabajando desde el ensayo, y en la psicomotricidad, los trabajos ensayísticos en esa época, estoy hablando hace mucho tiempo, no sé, 20 años quizás,
no era muy común, eran más tratados o eran libros que tenían un saber sobre lo que había que hacer en psicomotricidad. Algunos planteaban que no era conveniente trabajar en lo grupal, porque el niño, más de dos niños, se perturba, decía la tarea. Entonces, la primera experiencia de la psicomotricidad, muy pegada a la medicina, quizás, y al trabajo reeducativo, no tenía un vuelo vinculado con lo que era el juego. Y yo sin saberlo, lo que empecé a trabajar es en relación a los juegos que quizás estaban como descalificados, que eran los juegos de grandes movimientos, los juegos donde el cuerpo tenía un protagonismo principal en las acciones, en los actos, en los acontecimientos, y que se daban en llamar juegos motores. Yo empecé a plantear en esa época que lo motor no jugaba, ¿no? O sea, que el juego iba más allá de lo motor y que ese término, que deriva del término movimiento, motriz, se incorpora en dos ámbitos, en lo que es la medicina, a partir de la motricidad, la neurología, la kinesiología, y a partir también de la mecánica, lo motor, ¿no? Pero que lo psicomotor y especialmente lo que compete al cuerpo en sus manifestaciones, la corporeidad, digamos, en un sentido muy amplio, esos juegos que hacía un niño, por ejemplo, un juego de la mancha, donde uno persigue al otro y el otro corre, y el que está siendo perseguido se da vuelta y ve que el otro se acerca, se crea cierta tensión. Como la mayoría de los juegos y los relatos para niños hay un distanciamiento, hay cierto riesgo, y el que está siendo perseguido corre más rápido, y de repente toca la pared y dice caza, y el otro se queda al lado y frena, y acepta que tener la mano en la pared no lo puede tocar, que está en la casa. Entonces, si hay personajes como un perseguidor y un perseguido, si hay secuencias que se dan en la acción, si hay un lugar cargado simbólicamente con un nombre, podemos pensar en un relato. Y empecé a trabajar con la idea del juego corporal como relatos de representación primero y después de presentación, siguiendo un poco a Antonín Artaud en relación a su teatro, que decía que en la realidad el teatro que hacía no buscaba representar, sino presentar. Y ahí empecé a trabajar un aspecto de lo corporal, lúdico, ¿no? Con la idea de que jugar es algo tan particular que uno puede enseñar juegos, pero enseñar a jugar solo lo puede hacer jugando. Entonces, por eso lo bueno que es cuando un docente está disponible a jugar con un niño, sin una intención muy específica, didáctica, ni de un contenido, sino por el solo hecho de poder jugar, de estar en ese espacio tan particular que es el jugar, tan bien trabajado con Winnicott, que introduce entre un punto y un punto lo siguiente, dice, jugar es hacer. Ese jugar es hacer de Winnicott reivindica lo que es la acción específicamente, ¿no? Dentro del jugar. Bueno, ahí un poco estas ideas. Y estar en una plaza, yo tomé como referencia para un libro que escribí hace muchos años, que se llama Juegos de Crianza. Empecé a observar que las acciones que hacían los adultos con los niños en brazos, desde un sostén, tenían similitudes, parecidos con los juegos de plaza. El mecimiento que hace lúdicamente un adulto, ya no para calmar al bebé, para dormirlo, para tranquilizarlo, sino en forma lúdica, ese mecimiento se reproducía en las hamacas. Que el hecho de subir a un niño sobre los hombros, que se llama caballito, ababucha, cococho, cada zona tiene sus nombres, podía estar representado por las trepadoras,
subir arriba de un lugar. Que cuando se apoyaba el niño en el empeine y se levantaba el pie arriba y abajo, era un sub y baja, como el que hay en las plazas. Y cuando ya a partir del año se tomaba al bebé y se lo elevaba hacia el cielo, o sea, no tirarlo, sino elevarlo, o sea, provocar cierto distanciamiento con él, mirándolo con un fondo de cielo, no era tan diferente ese bajar en forma sostenida que lo que pasaba en los toboganes. Y los pequeños giros que se dan también, con un ya bebé de año y medio, 2 años o más, representaba las calecitas. Y que entonces las plazas del mundo reproducían de alguna forma ese accionar no recomendado por los médicos, no, de ninguna manera. Entre ellos tenemos a Watson, que decía que por qué las madres tienen que darle besos a los hijos, por qué tiene que sentarlos sobre las faldas, y les recomendaba que no hicieran nada de eso, y que si tenía muchas ganas, que le diera un beso en la frente a la noche. Con esta política del creador del conductismo, de Watson, se criaron varias generaciones de ciudadanos estadounidenses, ¿no? Implicaba un retiro de la corporeidad lúdica, sin tener en cuenta que se introducía ahí algo enorme, que es la ficción en épocas tempranas, aun cuando el niño no sabe que juega, ni sabe que es ficción, ¿no? Un poco eso como idea general, ¿no? Sí, yo te escucho y pienso en esa conexión que tenés con el jugar y esa observación de la plaza. Y no terminaste una frase que era como un cierre espléndido a lo que habías dicho, ¿no? Creo que ibas a decir que las plazas del mundo, con todas las plazas del mundo, se vuelve a representar Sí, sí, los primeros juegos de la crianza, los primeros contactos, los primeros mecimientos, las sí, primeras, las primeras trepadas, ¿no? claro, Las sí, primeras subidas y bajadas, los primeros deslizamientos o giros, ¿no? Esa memoria, como si todas las plazas del mundo volvieran a habitar claro, las memorias de todas las crianzas, ¿sí? Lo cual sí, se transforma en una frase inolvidable, ¿no? Las plazas del mundo como memoria de todos los nacimientos, de todos los cuerpos, de todos los vértigos, ¿no? De todas las caricias y todos los abrazos, ¿no? sí, Eh, sí, qué lugar en la ciudad, la plaza, y qué lugar en la memoria, ¿no? De hecho, claro, bueno, ahora que lo digo, eso, el lugar, la relación entre plaza y memoria es también una mm, relación inolvidable en Argentina, ¿no? Las plazas tienen una memoria. Tienen sí, también la sí, memoria política y la memoria del terror. La sí, Plaza de Mayo es el lugar de la memoria política y del terror de nuestra historia, la política del terror de nuestra historia y la política de la sí, emancipación de nuestra historia. Y la política de la negación, porque también ha sido la plaza de la negación, ¿no? De la desmentida. mm, Para decir que las plazas del mundo, ¿no? Son como un lugar donde habitan todas las memorias del mundo. Y en esa plaza ocurrió la conversación última que tuvimos, ¿no? En una plaza, en ese sí, recorrido, los senderos, ¿no? En ese contexto hiciste una observación también sobre la tierra, ¿no? sí, Estoy recordando medio arbitrariamente, ¿no? Las cosas que fuimos. Pero la observación sobre la tierra, ¿no? Porque ahora que pensaba, las plazas son como ese lugar donde hay es como si hubiera una reserva de una sensibilidad también, ¿no?
claro, claro, En sí, las ciudades las plazas son la reserva cuidada de una sensibilidad a punto de perderse. sí, sí. Qué bueno esa frase, sí, una reserva de la sensibilidad, porque el niño actual de ciudad es un niño que conoce de pisos, pero no de suelos. Tiene una experiencia en el piso de su casa, un lugar hecho para el pie, para pisar. Pero incluso en las publicidades actuales, por ejemplo, muestran a un niño jugando con tierra e inmediatamente anuncian el nombre de un desinfectante para manos que mata gérmenes y virus, este, como si la tierra en sí fuera sucia, ¿no? Quiere decir de que más allá de los pisos que, donde nos apoyamos, hay, hay suelos que podemos llamar tierra, podemos llamar roca, podemos llamar playa, podemos llamar pasto, que son los suelos naturales que tienen representaciones diferentes en el mundo, ¿no? Tagore decía, los niños juegan en las playas del mundo, ¿no? Una playa es un lugar lúdico, ¿no? Sobre una superficie de arena, y la arena no es más también que la generosidad de la arena de reunir restos óseos, pedazos mínimos de piedra y construir con ello algo que es la arena, ¿no? Que es increíble eso, todo lo que la arena convoca, reúne, y lo que es la experiencia de un niño. Eh, para muchos niños, estar en una playa, estar en la arena, es la única y primera posibilidad de ver el horizonte, porque el niño de ciudad no conoce los horizontes, salvo algunos que se vanaglorian de vivir en el piso número 25 y que pueden ver a la mañana el horizonte, ¿no? Eh, pero el niño que ve el horizonte en la playa, que apoya sus pies en la arena, que deja sus marcas, que cava, que hace un pocito, no me olvido más del día que una ola se llevó una palita de mi hija que estaba jugando y cómo hubo que recuperar esa pala de la ola, ¿no? Esa ola con ese lengüetazo que entra al mar y que entra a la tierra y sale, ¿no? Y Tagore decía, los niños juegan en la playa del mundo porque además la playa es un lugar de engendramiento, ¿no? Es un lugar de vida. Y ver que el horizonte se reúne, que en el horizonte se reúne el cielo con la tierra también, es un espectáculo inolvidable. O sea que hay una línea que junta el Sí, sí, celeste del cielo y el celeste verde del mar, que es impresionante eso, ¿no? sí, sí, sí. Sí, 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 la línea del horizonte en el mar es tal como lo decís. También está Sí, la orilla, también está la orilla, ¿no? Ese lugar que invita al territorio y que invita a la inmensidad del mar, ¿no? claro. Esa zona limítrofe, ¿no? Del sin adentro y sin afuera. Pero quería Claro, retomar lo que planteas de la diferencia entre el suelo y el piso. sí, Me, me- Me dejó pensando después de que hablamos, sobre todo porque el piso como ese lugar para pisar, si bien cualquiera buscamos, si buscamos en el diccionario, son presentados como sinónimos. Por eso me pareció muy importante que intentaras claro, hacer una distinción sí, entre sí, piso y suelo, ¿no? Porque el piso si no queda condenado, mira qué palabra, ¿no? El piso queda condenado a ser solo pisado, a transitar, claro, claro, a un lugar de paso, ¿no? Mientras el suelo, que lo vinculás a la arena y sobre todo a lo terrestre, a la tierra, ¿no? A la tierra sí, con minúscula y a la tierra con mayúscula, claro, a claro, lo planetario, ¿no? sí, A,
En ese sí, sentido, el suelo supone el pie descalzo, ¿no? Eh, y ya hablar del descalzar o de los pies descalzos nos ponen en un gran camino de conexiones, ¿no? claro, El claro, pie descalzo es también un relato. Todas estas ideas son un relato. No, no solo me parece que encontraste la posibilidad de contar el juego como un relato, no solo el juego corporal, ¿no? Bueno, no hay juego que no suponga lo corporal, casi claro, es una redundancia decir juego corporal. Redundancias que son necesarias, ¿no? En nuestra cultura, que continuamente parece que necesitara olvidarse de ese cuerpo que juega, para situar otros cuerpos, ¿no? No solo mm, decía, encontraste un modo de relatar el juego corporal, sino todos los juegos y, y de hacer un relato de todos los movimientos, ¿no? Y en este sentido sí, me parece que la distinción entre piso y suelo es también un relato de la cultura, ¿no? Un relato crítico de la cultura, ¿no? sí, sí, No se dice tener sí, los pies en el piso, se dice tener los ah, pies en la tierra. sí, sí, Hay una totalmente, cosa que pensar, ¿no? No se dice ah, tenerlos, ni un cable al piso, ¿no? Para que se dice sí, sí, cable a tierra, ¿no? claro, claro. Se Sí, dice la se dice, Pachamama, fíjate, se dice, perdona, se dice me movió el piso. sí, Eh, bueno, en estas observaciones a mí me pasa ahora lo que me pasa cuando hablamos, ¿no? A partir de cada una de tus observaciones, de la agudeza de tus observaciones, se vuelve fácil pensar, ¿no? Porque como que ya esas observaciones tienen una gran apertura, ¿no? ¿Viste? Como si desmalezaras la entrada a un gran territorio, ¿no? mm. Y también, Marcelo, está la posibilidad de convertir de alguna forma el piso en suelo, ¿no? En la medida que se le dé esa categoría. Por ejemplo, en Occidente, en las casas no hay piso, o sea, tienen Claro, suelos que ellos construyen, ¿no? Y sería bueno que en las casas donde habitan niños, en la medida que sea posible, haya por lo menos un chiquitito, un lugar chiquito que sea suelo para ellos, ¿no? Que puedan estar ahí en ese suelo. Este, y la experiencia de la playa, bueno, tiene muchas connotaciones, ¿no? Eh, una vez Borges decía que la mayoría de los objetos del mundo se vinculan con el cuerpo. Dice, el teléfono es una extensión del oído, la espada una extensión de la mano, y así seguía, ¿no? Y dice, pero en cambio, un libro no tiene que ver con el cuerpo. Dice, uno se puede preguntar qué hacen esas letras acostadas en un libro. Y usó la palabra acostada. La palabra acostada es muy particular porque eh, viene de la palabra costilla. Y la palabra costilla no es más que los surcos que deja el agua cuando se retira de la playa. Se ven muy claros en las playas de río, que son esas canaletas que se forman, ¿no? Entonces, Borges, sin querer correrse del cuerpo, en ese mismo término de acostado, digamos, a costillas en el suelo, no hacía más que referirse a lo corporal. Es muy difícil evadirse de lo corporal. Yo escribí a partir de esa cosa provocativa de Borges, como toda su escritura, que es fascinante y provocativa, principalmente las conferencias que da y las charlas que a mí me encantan. Empecé a pensar al libro como un cuerpo.
Y ahí me di cuenta bueno, que el libro tiene una faz, tiene carillas, tiene sangría, que tiene un índice, que tiene apéndices, que si la punta se arruga es una oreja, si pongo un texto lo pongo al pie de la página, que tiene solapa, que tiene, bueno, podemos seguir, ¿no? Al libro se lo nombra como un cuerpo y como un organismo, ¿no? También. Esa sería otra. Tiene apéndices. Apéndice, claro, tiene un apéndice, bueno. Y lo que Eh, te decía, sí, no, que ahora que nombraste esa idea de Borges de pensar eh, cómo piensa el cuerpo y sus extensiones, me acordé de otro autor que escribió el libro de los pies. Eh, eh, no, pues estábamos hablando de la distinción entre pisar y sí, suelo, y no mencionamos que entre el piso y el suelo hay un intermediario, que es la suela, ¿no? claro, Y claro, intermediario entre los pies y el suelo, ¿no? sí, Entonces me sí, acordé de un gran autor, ¿no? Este es un chiste interno, ¿no? Porque Daniel es el autor del libro de los pies. Me acordé de tu libro, ¿no? sí, Este, esa es otra cosa importante de destacar, ¿no? Sobre cada una de las cosas que vos venís haciendo una observación, hay acompañada por una escritura que tiene un amor también por la ilustración, por las imágenes mm, con, con las que nuestra generación pensó la vida. sí, Y en realidad digo ilustración en el pleno sentido, ¿no? De la ilustración de la idea, no del adorno claro, claro, o de la figura estereotipada, ¿no? Sino de la ilustración como relato de época, como relato cultural, como memoria, mm, el cuidado que tienen tus libros y la elección de las ilustraciones, la elección amorosa, porque cada una de esas ilustraciones que vos elegís, estoy pensando en algunas que hay en el libro de los pies. sí, eh, Como te das cuenta, lo estoy citando de memoria, no lo tengo acá. La vez pasada tuve sobre la mesa todos tus libros, hoy no tengo ninguno. Este, la elección de cada ilustración, y dije elección y tendría que decir la decisión, ¿no? La decisión amorosa y evocativa que hay en esas ilustraciones. Eh, ese, que, ese acorde que vas logrando, también lo quería mencionar, ¿no? Escritura, ensayística, clínica, y una sensibilidad con la imagen, ¿no? Una sensibilidad estética, no solo sí, eh, digamos, con todas las artes visuales, ¿no? Es raro encontrar una experiencia ¿cómo sería? No que reúna, ¿no? Que habite y navegue por tantas zonas. mm, Y así son las infancias, ¿no? Tal vez las infancias se podrían, si alguna vez alguien dice, ¿y a qué llaman infancias? Y bueno, esa capacidad de poder navegar por casi todas las zonas, ¿no? A veces sin claro, límite. claro. Y vos sabés que en varios libros las ilustraciones son de mis libros infantiles que mis padres guardaron. Y un día estaba dando una conferencia y fui poniendo imágenes de esas. Había una imagen del soldadito de plomo que está parado en un pie. Y al lado de él está la bailarina también en un pie. Y el soldadito la mira y le dice a ella, le debe faltar un pie como a mí. Y lo usé en ese momento para trabajar el hecho de la mirada,
ligada con cierta ceguera, ¿no? Como que el enamorado no vio y el grado de compromiso que tiene la mirada a diferencia de la visión. Y un día estaba dando una conferencia con un Power y empecé a ver todas las imágenes y eran una cantidad importante mías de los primeros 10 años de vida. Y me emocioné en ese momento de ver con qué materiales yo trabajaba, ¿no? Que eran materiales de cercanía, materiales que me habían regalado, que habían guardado a su vez, así como la relación con los diccionarios, porque mi madre tenía un diccionario que había traído su abuelo de España y me pedía que se lo leyera. Y yo le leía el diccionario mientras ella planchaba. También fue esta una relación con los diccionarios y algunos diccionarios de etimología, confieso que los he leído como si fuera un libro de texto, digamos. Sí, las imágenes en el libro de los pies tienen un lugar importante y en la mayoría de los libros, como vos bien decís, digamos, complementan e incorporan un lenguaje que es el de la imagen, que no vale por 1000 palabras, es mentira, lo que se dice con la imagen no se puede decir con las palabras y viceversa, ¿no? Y la imagen no quiere decir, sino que dice, y lo que digo de la imagen no es la imagen, hablo de los cuadros y las pinturas, ¿no? Pero sí, sí, bueno, ambos compartimos ciertos gustos por autores argentinos, entre ellos Aida Carballo, ¿no? Este, Sí. Yo quería como detenerme un poco en lo del soldadito de plomo, ¿no? Que sí, no pasa inadvertido el relato de esa imagen, ¿no? Por lo que significa la historia en la cultura europea y occidental, sobre todo claro, europea, la imagen del sí, soldado de plomo, sí, el juego a los soldaditos como un escenario donde las infancias aprenden la guerra y la aprenden y ahí sí la representan y hacen presente en el juego esa violencia callada que supone la experiencia de una cultura de la guerra. El soldadito claro, de plomo era como una especie de lo que se llamaban los húsares, ¿no? Húsares. Eran unos sí, soldados de la caballería sí, húngara o de una zona de Europa del siglo, que son del siglo XVII, XVIII, ¿no? Supongo que es esa la imagen, ¿no? Que tienen un sombrero, ¿no? hombre, Alto, sí, 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 que sí, parecen mucho a los granaderos que nosotros tenemos, ¿no? Ese tipo claro, de claro, uniforme con charretera, botones en el frente dorados. Tiene el soldadito plomo, incluso tenía un fusil, ¿no? Apoyado sobre el hombro sí, y le faltaba una pierna, o sea, era un mutilado, había una mutilación. Esa idea de una existencia, una vida mutilada por la guerra, la palabra mutilación es ya nos hace temblar, ¿no? Es tremenda. sí, Todo lo que evoca la palabra mutilación. Y en el contraste, una bailarina, ¿no? Que está sostenida con un solo pie y la otra pierna, ¿no? Apoyada a la altura de la rodilla, casi escondida. Entonces el soldadito de plomo no la ven. Se la representa ah, también con la misma mutilación. Pero en un caso lo que es mutilación, en el otro es reproducción del movimiento, ¿no? Estética de un claro, movimiento. claro, sí, 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 En medio de eso, ¿no? La ilustración la historia, el relato del soldadito del plomo, ¿no? En el relato se enamora efectivamente de una bailarina, ¿no? sí, 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 Bueno, vos debés recordar mejor. Empecé a vacilar sí, porque dije,
por ahí estoy distorsionando algo el relato, ¿no? Pero, No, está bien, es así es la vestimenta que tenía y es de alguna manera una excepción, porque el juguetero se queda sin plomo en ese momento y decide hacerlo igual al soldadito, ¿no? Después puede aparecer como una mutilación, pero en la práctica lo que comenta el texto es eso. Y ambos se enamoran a primera vista, ¿no? ¿Y qué hacer cuando alguien... en el relato el juguetero no le alcanza el plomo y por eso aparece sin una pierna. Sí, Mirá claro, vos, sí. no, no, Sí, qué porque... bueno. Y después vuelven ambos a una fundición, porque quedan fundidos en el fuego ambos y lo que queda es un corazón del soldadito de plomo y la bailarina. Entre tanto hay una cantidad de peripecias que debe pasar el soldadito de plomo, pero yo lo incorporé en un libro que se llama La discapacidad del héroe, que son los personajes de los cuentos infantiles que tienen una diferencia, que tienen una discapacidad, que tienen una rareza, que son distintos y que están tan bien incorporados desde el propio trama narrativa que uno no se da cuenta. Si uno le pregunta a la gente en general si hay muchos, entre comillas, discapacitados en los cuentos infantiles, van a decir que no. Y en la realidad los hay y muchos. O sea, en la mayoría de los relatos hay alguien con una discapacidad que son incorporados y si ese programa narrativo pudiera ser tomado como ejemplo en nuestra sociedad dentro de un programa donde se los incorporara de entrada, no después, sería algo verdaderamente importante en ese sentido, ¿no? Este, y bueno, otro de los temas que nos habíamos planteado era el tema de la vereda, del jugar en la vereda y de jugar en la plaza también, Marcelo, porque yo te había comentado que hace una década, 2 décadas atrás, en las plazas los juegos para los niños, la calecita, el tobogán, el sub y baja, la trepadora, estaban, tenían una distancia entre ellos. Entre uno y otro había una distancia que implicaba recorrer un espacio, como si fuera este, una pausa espacial, digamos, ir de un juego al otro. Y en las últimas décadas se vienen haciendo una conjunción de juegos empalmados uno con otro, que congrega a todos los niños ahí, en un lugar reducido, o sea, guiándose un poco por una lógica de la eficiencia, en el menor espacio, una oferta mayor, ¿no? Donde los niños se apuran para bajar y subir continuamente, y donde lo que produce es aceleramiento. Tener todo en un mismo lugar, a un mismo tiempo, crea una competencia para bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir. Y lo que interrumpe es la pausa, es el intervalo, que es lo que necesitamos para volver a jugar. Si todo fuera continuidad, que es la lógica imperante, además, una lógica de la continuidad, no podríamos ver, no podríamos tener ceremonias, intervalos, pausas, todo lo que permite simbolizar, pensar, recrearnos en ese sentido. En las últimas 3 décadas, en Fugas, uno de mis libros trabajo, esta idea de que hemos pasado de una cantidad de hechos cotidianos que se daban en forma discontinua, como es el hablar por teléfono, como es el ver televisión, como es el hacer compras un día domingo, como es la publicidad. Todo eso antes era discontinuo, la publicidad no podía estar en, en un programa de ficción. O sea, cuando Olmedo en su programa hacía la publicidad de una casa de bebidas que se llamaba Savoy,
y decía, Savoy, 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 ¿eh? Y se lo prohibieron porque le dijeron que en la ficción no podía estar la publicidad. Bueno, los juegos recrean eso hoy en día, que es una continuidad, sin intervalos, sin pausas. Y el otro tema preocupante también es que si uno recorre las veredas, casi no encuentra niños jugando, ¿no? Y no por la pandemia, por esta circunstancia, esto viene desde hace mucho. O sea, podemos decir que hay una tendencia desde hace unos cuantos años a que nos quedemos en casa. Por eso me parece que hoy los temas que tomamos son temas que implican un salir de la casa, ¿no? El delivery lo que nos dice es quédate en casa. La comunicación online que usan los bancos también. Cuando una cantidad de jubilados concurren a un banco, se dan cuenta que no hay espacio para ellos. Los bancos actuales no están construidos para recibir gente, ¿no? A su vez, por otro lado, este templo del dinero es el único espacio que no se le pide distancia entre las personas ni ventilación, y son los cajeros automáticos. Cerca de mi casa hay 5 cajeros, entre los del banco y los Banelco, que están en cercanía uno con otro y con las puertas cerradas, porque no se puede mantener la puerta abierta de eso, ¿no? También quedarse en casa implicaba el teletrabajo que ya había comenzado, y ese dicho de abrir la puerta para ir a jugar, lo que nos mostraba hace décadas, más allá de algunos párrafos anteriores a eso, nos mostraba que el jugar estaba en Párrafo, la vida colectiva. párrafo anteriores Que sepa. no, que Sí, después, digámoslo, no los eludamos, ¿no? bueno, Esa estaba palabra, regido por la lógica del patriarcado, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para jugar, ¿no? Este, lo que muestra la relación, por un lado, eh, en la última frase, de la relación de crianza que era adjudicada y era ejercida, y sigue siendo ejercida por las mujeres, ¿no? En líneas generales. La entrada del hombre en la crianza es bastante tardía. Pero bueno, esta lógica del patriarcado está en ese juego y creo que es válido esto de abrir la puerta para ir a jugar, ¿no? Como el juego pensado en la colectividad afuera y no dentro de la casa, ¿no? sí, sí, O sí. sea, sí, Hoy podría quedar resignificado, ¿no? La chica, esa jovencita de San Nicolás, porque finalmente San Nicolás es como la localización, ¿no? De las mujeres de esa generación, ajá, este, que puedan abrir la puerta para salir a jugar, ¿no? Hoy queda resignificado, tal vez no se trata ni de coser, ni de cocinar, ¿no? De ese mundo doméstico, ¿no? Poder salir del mundo doméstico, del mundo claro, doméstico, de la domesticación, ¿no? El juego como salida, salir a jugar y el juego como salida. mm, Mientras hablabas hubo dos intervenciones en el chat que llegué a leer. Una era una observación de que ahora se juega en la compu y sí, otra una observación a propósito de la vereda que hizo Vero de las políticas neoliberales y la cuestión de la inseguridad, ¿no? La calle como un lugar de la inseguridad, ¿no? La calle, digamos también que el juego en la calle, ¿no? El salir a la vereda, no, el salir a la vereda, ¿no? La vereda, la esquina, el barrio, toda esa construcción, ¿no? Que era el territorio, era un territorio sí, seguro, sí, era un territorio de aprendizaje y también era el territorio de salir a jugar y también salir del orden familiar y del orden escolar, ¿no? La vereda
el juego en la vereda, si bien tenía sus reglas, sus códigos, es un juego que salía de la mirada familiar y escolar, ¿no? Pero en ese sentido era un aprendizaje de la vida todavía no disciplinada. La Claro. esquina, ¿no? El grupo de la esquina, ¿no? La esquina como ese lugar de encuentro. Hoy se empezó entre jóvenes, se usa la idea de ranchear, ¿no? La idea de Manchar. ranchear. Este, bueno, la esquina, la vereda, la vereda creo que esto te lo estoy copiando a vos como espacio transicional, ¿no? Sí, Como, sí, sí, como, sí, sí, eso, la casa, vereda y calle y el rincón también y la esquina lo desarrollé en un libro que se llama Espacio Habitado. En aquel momento yo venía de la experiencia lúdica de mis hijas en Sarandí, en Avellaneda, donde jugaban en la vereda y era el lugar intermediario entre cierto peligro de la calle y el cuerpo de la casa. Y ahí estaba leyendo también a Bachelard en esa época que planteaba que la casa era la centralidad, la verticalidad. Entonces pensé la vereda como la horizontalidad. Se llamaba jugar en la puerta, ¿no? Ese hecho era un hecho protegido, el de jugar en la puerta, ¿no? sí, sí, En el sí. umbral. Y Esto, ahí esto, empezaba, esto se decía, voy a salir a la puerta. Salir. ya salía a la puerta. Y de ahí comenzaban las primeras transgresiones, que no es más que decir ir más allá. Entonces el niño se iba a 2 veredas más allá. Había todo un procedimiento de independencia espacial directamente, ¿no? Y más, observé bastante, ahora ya no lo veo hacer, pero antes era común que un niño pasara la mano por las casas caminando en la vereda y a veces con una piedra, con un ladrillo, iba dejando una marca, una línea, ¿no? Que me hacía acordar a los caminos que creaba Pulgarcito. Apoyar la mano en la seguridad de las casas, alejándose de lo que era ese descenso a la calle, ¿no? Tonucci hace una crítica fuertísima a eso y dice que las ciudades están diseñadas para los automóviles. Y la verdad que es cierto, porque el semáforo no está para el peatón. Que haya el semáforo es para los automóviles. El peatón tendría la suerte de que haya un semáforo, ¿no? Y después el hecho del rincón dentro de la casa, como el rincón como una casa inconclusa, o sea, como una casa a medio hacer, son 2 paredes nada más. Y la espalda del rincón sería la esquina, sería ya no el rincón que es un lugar más individual, más de ensoñación única, propia, sino el lugar de encuentro, que sería la esquina, ¿no? Y la calle, bueno, la calle, el lugar, esa frase de ganar la calle, cuántas ganas que uno tiene en este momento, ganar la calle en el sentido de ir a marchar, de ir a compartir con muchos compañeros cosas que uno comparte, que bueno que es eso, pero la calle siempre estuvo ligada y en la poética se ve argentina con cierta peligrosidad. Acá tengo una frase de César Fernández Moreno que decía, balanceándome peligrosamente sobre el cordón de la vereda, ¿no? Peligrosamente, ¿no? Y Sí, la calle como antítesis de casa, cuando se sí, habla de la calle es un opuesto al hecho de la casa, ¿no? Y la vereda como la vereda o la acera, que acera viene de faz también, de que viene de cara, ¿no? La acera o la vereda es, es como, son herederos de lo que es el sendero. Vos viste que en muchos cuentos hay un sendero que se construye con las piedritas de Pulgarcito o es el camino de Caperucita Roja. Siempre hay como una casa buena, una casa mala y senderos.
y el niño tiene que ir por esos caminos, por esos senderos, que implica cierto peligro, ¿no? Pero bueno, Ocurren varias cosas. Una, recién mientras hablabas, Fernando escribió tener calle como mm, expresión eh, de aprendizaje de la astucia de la vida, ¿no? La calle como un lugar, como la escuela de la vida. Pero, y bueno, y vos dijiste ganar la calle, ¿no? sí, Como ese lugar sí, de ganar la extensión del mundo, de ganar mm, la vida, ganar la extensión de la vida. También está hacer la calle, ¿no? Que esa es una expresión de quienes trabajan en la calle y de la sí, prostitución, ¿no? De la prostitución y del hurto, del arrebato, ¿no? Hacer la calle. Y después está la expresión de los chicos de la calle, esa es una expresión sí, tan, tan tremenda como la de personas en situación de calle, ¿no? Es decir, incluso políticas progresistas hablan de personas en situación de calle, ¿no? La calle, ¿cuántos lugares, ¿no? Tiene la idea de calle? Y bueno, y tenemos cruzando el charco a la calle Po, para, para terminar con el tema de la calle, ¿no? para terminarlo, sí. Lo otro que quería me pareció precioso el poema de Fernández Moreno, es de Baldomero Fernández Moreno, ¿no? Que leíste Sí, sí. sobre el cordón de la vereda. No, no, este es del hijo de César Fernández Moreno. Ah, de esa, bueno, Sí, es de César. Sí, sí, podría ser tranquilamente de Baldomero porque, bueno, era temáticas que él tomaba mucho, lo que era la ciudad, ¿no? La casa, sí. y los También, balcones, ¿no? sí, tiene ese poema, 70 balcones sin ninguna flor, a sus habitantes, Señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color, ¿no? Sí, el Sí, balcón, ese espacio también medio esa, intermediario, esa ¿no? poética, esa poética urbana, ¿no? Sí, El cordón de la vereda me pareció preciosa la idea de ese bamboleón, el cordón de la vereda, el lugar del equilibrio, ¿no? Que fue sí, también un lugar de los juegos, el equilibrio entre el cielo y el infierno, ¿no? Está en la rayuela y está en ese caminar en el cordón de la vereda y evitar de caerse claro. el- evitar caerse en la calle. Y me interfirió otra cosa mientras hablábamos. Este, hay otro, gracias Daniel, siempre es tan lindo escuchar de Carolina Tunesi, no sé si es alguien que conoces, Mm. Sí, sí que la Pensé que conozco. me interfirió una cosa que no sé si introducir en la conversación, pero si estuviéramos en la caminata de la plaza, lo introduciría. ¿Por qué no introducir ahora? Estamos asistiendo a un fenómeno de una de las plataformas de producción Sí, audiovisual, eh, sí. que se llama Netflix, que tiene un éxito planetario con una serie que se llama El Juego del Calamar, Mm, que, que es una serie que, bueno, El Juego del Calamar, solo mencionar la rayuela o juegos que vos trabajaste en otros casos, ¿no? Como Policías y Ladrones, La Escondida, Las sí. Escondidas, en plural, juegos de competencia, rivalidad, juegos con pelotas y territorios, de exclusión, de ir, no sé si cómo se sigue llamando el quemado, ¿no? Ese Sí, juego quemado, quemado. Sí, pero tiene otros sí. nombres, ¿no? Bueno, el juego de las bolitas, diferentes juegos, ¿no?
había un juego que se llamaba 1, 2, 3, Cigarrillos 43, o el juego de las estatuas, que relatan un hermoso cuento Julio Cortázar. Bueno, con esa lógica de los juegos de la infancia, esta serie representa el horror de los juegos del juego del capitalismo. Ah, mira, no la vi la serie, pero sí lo vi de ver, sí. Mira vos. Sí, no es necesario verla, es fácil de imaginar. Claro, la, claro. Se trata de personas expulsadas por el capitalismo en ese borde de la exclusión, la marginalización, grandes deudas impagables, deudas que vuelven las vidas dramáticas y tremendas, deudas que hacen sufrir a los amores, que hacen daño en las relaciones familiares o amorosas, el estar en deuda, ¿no? La deuda Claro. eh, como el cisma, ¿no? De la vida en las ciudades, ¿no? Y bueno, quienes tienen deuda tienen la oportunidad de ganar grandes fortunas participando en juegos Claro. donde la descalificación o perder el juego supone perder la vida. Mm, Sin transición. Bueno, no voy a arruinarte la serie, no sé si vale la pena verla. está bien. Pero lo que quiero decir es que hay una sensación ahí de, de, ¿cómo sería? Como absorber, ¿no? Los juegos de la infancia Ajá. y sin transición transformarlos en los juegos más horrorosos del capitalismo. Mira vos. El de la exclusión, el de la muerte, ¿no? La exclusión como una forma de muerte. Eh, no hay mucha diferencia entre la muerte de los refugiados que no pueden entrar a Europa y la muerte que presenta la serie. Una serie en ese sentido brutal, que termine, yo creo que el espectador de la serie termina pensando que finalmente el capitalismo no es tan malo, porque Ah, no asume la forma descarada de crueldad que se extiende en la serie. La serie es una exageración cruda del mundo del capital. ah, Pero lo que más me claro. sorprendió y lo que más hiere la sensibilidad es que la crueldad se despliega bajo un juego de la infancia. Mm, Acá hay la sí, película Los Juegos del Hambre, sí, está en la misma línea que el juego del calamar, los Juegos del Hambre, ¿no? mira vos. El juego y la muerte como la conclusión y el éxito del juego, la muerte del rival como el triunfo y el éxito, y la muerte como conclusión del juego para quienes la pierden, ¿no? Claro, Bueno, ya claro. lo vuelvo a asociar con Cortázar, también ese libro que lleva el título de uno de los relatos, Final del Juego. Ah, Eh, sí. el juego y la muerte me parece que también tendríamos que pensar, ¿no? La muerte del juego, la muerte sofisticada del juego, lo que describiste, Sí. de la supresión del intervalo en los juegos de la plaza, la, supre- Mm, la supresión de la pausa, de la demora, ¿no? Que es mm, y la aceleración, que es un modo de la ausencia. claro. Aceleración desaparece en los cuerpos. Mm, Cuerpos se presentifican en el intervalo, en la demora, en la presencia. claro, claro. Y ahí entonces hay una desaparición sofisticada, no de la escenografía del juego, ni siquiera de los juegos, que incluso los toboganes o las trepadoras cada vez pueden tener hasta un gran atractivo, ¿no? Por, cómo la tecnología ha mejorado, ha sofisticado esas Mm, trepadoras o esos sí. laberintos, ¿no? Mezclados con un tobogán. Pero los juegos no están suprimidos, la escenografía del juego ha sido mejorada. Pero has observado algo importantísimo. Se ha suprimido el intervalo.
Y el intervalo es el lugar donde el juego, como vos dijiste, se hace posible, porque sin discontinuidad no hay juego. Claro, Me claro. parece que es una observación que tiene que estremecernos, ¿no? Que se Sí. suprima la pausa, el espacio en el juego, la discontinuidad, la demora, el intervalo, el tiempo de la presencia. Bueno, Eh, eso, y, Marcelo, y perdóname, termino con esto, y el tiempo, y esto que estamos describiendo en una plaza de la ciudad de Buenos Aires, como el parque, esos juegos hacinados, aunque nosotros fuimos una mañana donde no era la mañana ni la hora de concurrencia, ni la hora de concurrencia más intensa, ¿no? Más hacinada. Pero eso que estamos mencionando y que observaste de las plazas, es llevado a la exageración lo que plantea el juego del hambre. Perdón, ah, el juego del de, calamar. de Calamar. Ah, mirá vos, está bien, está bien. Vos sabés que en este último libro, Psicomotricidad de la Infancia, tomo la temática de las pantallas en la infancia y las planteo en el peligro de que puede dejar de ser un instrumento y convertirse en una prótesis. Principalmente lo sitúo en los primeros años de vida. Los niños ya acceden a los 6, 7 meses a un celular y muchos de los pacientes que he atendido o que he supervisado fueron niños que en los primeros años de vida estuvieron 4 o 5 horas o más por día conectados con una pantalla, con un celular. En primera instancia, lo que uno puede decir es que frente a la pantalla se ha hecho manual, ya no es más un televisor que está lejos, sino que es algo que el niño tiene en la mano. Y principalmente voy a referirme a los jueguitos que están armados para niños, que aparentemente son inofensivos en sí, pero que tienen 5 o 6 características particulares. Una de ellas es la manualidad. La segunda es que es un objeto con luz. La tercera característica, que esa luz no es cualquier luz, sino que es una luz con brillo. La cuarta característica es que es una manualidad con luz, brillo y movimiento. Y ese movimiento a su vez tiene continuidad. El hecho de la continuidad es importantísimo en esto. O sea, un niño desde los 6, 7 meses se está acostumbrando a percibir en una pantalla lumínica con manual, con luz, brillo, movimiento, continuidad y color, una serie de jueguitos que repite, que tiene, a la cual tiene que operar con un movimiento mínimo que no llega a ser una praxia en sí, no llega a ser un movimiento elaborado. Lo que requiere nada más que es un mínimo contacto y con los dedos por separado, siendo las praxias que se aprenden en la primera infancia, desde tomar un lápiz hasta abrocharse un botón o lo que sea, se realizan con los dedos todos juntos. Pero la pantalla lo que plantea es un uso de los dedos por separado y principalmente de uno o dos dedos. Entonces, esas características están muy ligadas con los montajes hipnóticos. Cuando hablo de un montaje hipnótico, puedo hablar de un cantante que tiene atrás una pantalla enorme, de una dimensión terrible, que todos los bordes están con pantallas que replican eso, con estas características, movimiento, color, continuidad, ¿no? Más allá de que también si uno se asoma a un kiosco de golosinas, lo que ve es mucha luz sobre los elementos que se van a vender y colores plateados y dorados con formas muy atractivas también como estrategia de venta, ¿no? Un niño que está horas al día conectado con una pantalla se acostumbra a este hecho, se acostumbra a cierta continuidad
eh, y principalmente luego incorporan juegos que son los juegos de persecución. Los juegos de persecución que nacen desde el año y medio, donde hay un adulto que amenaza figuradamente a un niño que lo va a tomar, que lo va a agarrar, y que luego pasan a ser las manchas, pasan a ser el quemado, ya no tocar con la mano, sino con un objeto intermediario como es una pelota, donde uno le quita vidas al otro, juegos donde se juega la agresividad y se inhibe la violencia, o sea, con ciertas reglas. Esos juegos son los que los niños después siguen jugando en las pantallas, donde hay el comienzo de un acto que nunca se desarrolla. Está la creación actitudinal de un impulso que no tiene desarrollo en la acción. O sea que al mismo tiempo que se prepara, se inhibe o se solventa a través de apretar un botoncito o pasar el dedo por una pantalla. En este momento la mayoría de las asociaciones de pediatría de todo el mundo prohibieron hasta los 2 años la cercanía y el uso de los niños de las pantallas, digamos, previendo y viendo ya una cantidad de sintomatología que coincidía con los niños muy insertos en eso, ¿no? Ese juego de la pantalla no produce cansancio, lo que produce es irritabilidad, lo que produce es fatiga. Una cosa es el cansancio muscular, corporal, de correr, saltar, de salir de la pileta, y otra cosa es estar sentado con mínimos movimientos, donde hay una acumulación del tono muscular que no tiene descarga, que no tiene posibilidad de desarrollarse en la propia acción, y lo que crea es cierto aferramiento al objeto. Por eso hablo de características hipnóticas. Y ese aferramiento implica cierto ensimismamiento. Entonces, lo que podemos decir, y yo insisto, porque esto además se hace comúnmente con muy buenas intenciones para estimular al niño, que no existen carencias por falta de estímulos, sino por falta de experiencias estimulantes, de relaciones estimulantes, de vínculos estimulantes. Y esa es un poco la idea, ¿no? Que me pareció importantísimo esto, sobre todo esa observación de que no se trata de no produce cansancio, sino irritación. Sí. Yo no sé si te conté una observación que la escuché mencionada ya más de una vez. Al principio parecía un hallazgo, pero después se volvió un lugar común en relación a la infancia y las pantallas. La de un niño viajando en el asiento trasero de un auto, mirando la ventanilla, en una salida por fuera de la ciudad, donde se encuentra viendo a través de la ventanilla en un campo, supongamos una vaca. Y entonces, apoyando el dedo índice y el pulgar, ¿no? ¿Viste? Juntándolos y separándolos sobre el vidrio, tratando de agrandar la imagen de la vaca. Esa superposición entre la ventana y la pantalla se ha vuelto la ventana. Pero, Sí, y tomando lo que vos decías, ¿qué es lo que hay? Es decir, más allá de lo que provoca risa, ¿no? Es decir, por esa asociación entre la ventana y la pantalla, entre la ventana, ¿no? Donde está la vida, y una lámina que se enciende por un foco luminoso artificial, ¿no? Como es la pantalla. claro. Más allá de lo que nos hace reír de ese gesto, que además nos conmueve y nos llena de ternura también, como nos llena de ternura todo equívoco, hay algo, me parece, para plantear, ¿no? Tres cosas se me ocurren ahora escuchándote. Una es que esa confusión entre la pantalla y la ventana hace perder algo que en el coche, la ventana, en un coche en movimiento da, y es un gran aprendizaje de la vida, que es el vértigo de lo inalcanzable. El coche está en movimiento, el paisaje está detenido, y entonces la mirada vive algo que es fundamental para la vida, es saber el vértigo de lo inalcanzable.
Lo otro, lo evanescente de la presencia. Es decir, la constancia de la presencia queda, se vuelve evanescente con el movimiento, con el tiempo, ¿no? El tiempo, el movimiento, el espacio, Claro. y la evanescencia de la presencia. Y por último, se me ocurre, que estoy imitando que vos que haces como series, ¿no? De observaciones. Yo no suelo hacer esto, pero, me contagia la conversación. Por último, se suprime la experiencia de lo perdido, porque en la pantalla no se pierde lo que se observa, se puede agrandar, achicar, conservar, grabar. Abrís otra pantalla y puedes permanece en reserva la anterior. En cambio, en este movimiento, en la ventana del coche, es conmovedora la experiencia de lo perdido, ¿viste? Vas viendo algo, y el coche se va desplazando, la cabeza va girando, lo ve alejar, lo ve cada vez más pequeño, más lejano, hasta que lo pierde. Y la experiencia de lo perdido es la activación de eso que llamamos memoria, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, tenemos que ir cerrando. No sé cómo, si hay algunas preguntas que no vi. dale, a ver. No estoy encontrando. ¿No? Me pasa una cosa, es que a veces no puedo. El lenguaje neutro también puede tener que ver con esa excesiva actividad de las pantallas. Ah, eh, otro fenómeno que se da, que no solamente ocupa el lenguaje, sino, y lamentablemente, la voz. La voz es una construcción social y el niño que está frente a voces en la pantalla diversas, en líneas generales con cierta neutralidad a veces o con tonos que no son propios de nuestra cultura, lo que no puede es hacer un intercambio con la pantalla. Lo que sí es probable que haga es tomar esos signos del lenguaje neutralizado y, y con una voz medianamente neutra. Y esa es una pérdida importante, porque yo puedo reconocer a una persona dentro de un colectivo, de una comunidad, de una cultura, aunque no entienda lo que dice, lo puedo reconocer a un italiano, a un francés, a un inglés, justamente por la forma que tiene para armar su propia voz en relación con el lenguaje, ¿no? Este, y lamentablemente hay una crisis en cuanto a lo que es la voz y el lenguaje neutro, y también a la alimentación blanda y la ausencia de alimentos sólidos, ¿no? Sí, Mm, esa es otra problemática en la infancia hoy en día. el lenguaje neutro como ese lenguaje sin carnadura, sin... Claro, claro. Sí, es un lenguaje que representa a todos y no representa a nadie en la realidad, que es algo donde se pierde eso tan valioso. Y cuando tomo el tema de la alimentación, también me refiero a que hay un tipo de alimentación que sostiene cierta colectividad que a veces se pierde a partir de la entrada de otro tipo de alimentación que se apoya justamente en la velocidad y en la lógica de la eficiencia, que es exquisita para fabricar bulones, pero amarga en los hechos creativos y en los hechos de autoría, ¿no? Entonces el McDonald's ahora más que nunca sacó que ofrece la comida no sé en cuántos minutos, ¿no? Una cosa directamente ridícula, como si la velocidad garantizara un sabor, ¿no? Este, Acá alguien escribe que estaba pensando cómo los juguetes hoy juegan por los niños, por les niñas. muy No es bueno como... eso, sí, claro. Claro, claro, porque no hay mucho para hacer, salvo
pequeñas presiones sobre la pantalla para que se produzca un efecto ya a su vez programado. O sea, el niño tiene que adaptarse a una programación, nada de eso puede modificar y cambiar en ese sentido. Y es Un un comentario, operador. un comentario también sobre la exposición a las pantallas y la disminución de la interacción. Sí, 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 sí. Bueno, Daniel Calmels, un gusto. Marcelo, Hoy se estoy leyendo tu último libro, Esquirlas, Pliegues de la Peste, y voy marcando y tomando notas, con este estilo bueno, que tenés tan bueno de pequeños párrafos, ¿no? Que desde los primeros libros mantenés esa idea de escritura, ¿m? Con intervalos entre párrafo y párrafo espaciales. sí. El fragmento es un modo de volver a hacer lugar a la pausa. Claro. Bueno, Daniel, un gusto la conversación, como siempre. Espero que quienes escucharon la hayan disfrutado como nosotros cada vez que lo hacemos. La idea fue compartir ese disfrute, no más ni menos que eso, ¿no? No más ni menos que compartir un disfrute, tan importante, ¿no? Eso. Y bueno, un gran abrazo. Gracias, Marcelo, un abrazo también. Gracias, Termino el gracias. vivo, terminamos el vivo y te llamo para que sigamos hablando Dale, un dale, poquito. hacemos Bueno, así. un Hacemos así. abrazo Un grande. abrazo para Un todos, abrazo gracias. Gracias. a quienes estuvieron acompañándonos, un beso grande, hasta el miércoles. Hasta luego. Gracias.